Hola, mi nombre es Fernando Belaúnde Terry y esta es la historia de cómo me propuse construir un Perú moderno, justo y profundamente democrático en medio de desafíos económicos, políticos y sociales que marcarían para siempre el rumbo de nuestra patria. Nací en Lima, pero crecí entre los ideales de libertad, progreso y respeto a la voluntad popular. Fui arquitecto, profesor y sobre todo un soñador comprometido con el desarrollo del Perú. Desde joven entendí que nuestra nación necesitaba un proyecto integral que conectara al Perú físico con el Perú olvidado. En 1956 fundé el Partido Acción Popular, un movimiento reformista democrático con profundas raíces en el Perú profundo. Nuestra consigna era clara: el Perú como doctrina. Mi primera postulación presidencial fue en 1956, pero fue en 1963 que logré ser elegido presidente constitucional del Perú. Competí principalmente contra Víctor Raúl Haya de la Torre del Partido Aprista Peruano y contra el general Manuel Odría, expresidente y líder de la Unión Nacional Odrista. La elección fue polarizada y compleja. Cuando asumí el gobierno, el Perú era un país marcado por el centralismo, con una economía primario exportadora, una burocracia ineficiente y una desigualdad social que golpeaba principalmente al campesinado andino. La pobreza afectaba a más del 60% de la población rural. El PBI per cápita era de aproximadamente $320 anuales. La deuda externa era manejable pero creciente. Menos del 40% de los peruanos tenía acceso a servicios de salud básica. La tasa de analfabetismo en zonas rurales superaba el 70%. Las reservas fiscales estaban debilitadas, con limitadas capacidades de inversión pública. Era evidente, necesitábamos más que un cambio de gobierno, necesitábamos una transformación profunda del Estado y su estructura productiva. Mi propuesta se centraba en 3 pilares. 1. Integración física del Perú. Yo lo llamé Integrar para Crecer. Iniciamos la carretera marginal de la selva, un proyecto colosal destinado a articular la sierra y la selva con la costa. Fue una visión geográfica y política a la vez. Unir el territorio era también unir al pueblo. 2. Reforma agraria moderada. Aunque no fue tan radical como la que vino después en 1969, promovimos la Ley de Reforma Agraria de 1964. Empezamos por expropiar tierras mal explotadas y entregar títulos de propiedad a comunidades indígenas bajo una lógica cooperativa. Fue una reforma limitada, pero simbólicamente crucial. Los campesinos empezaban a ser escuchados. 3. Educación y salud. Creamos miles de escuelas rurales y programas de alfabetización. Se fundaron centros educativos en lugares donde antes no llegaba ni el correo. En salud iniciamos campañas de vacunación y construimos puestos médicos en la sierra y la selva. Durante mi gobierno entre 1963 y 1968 se construyeron más de 8.000 kilómetros de carreteras. Se iniciaron proyectos emblemáticos como la carretera marginal de la selva que conecta las regiones amazónicas, el proyecto Chira-Piura para mejorar el riego en los valles de Piura, el proyecto Majes en su etapa inicial de planificación para abastecer agua para el uso agrícola y energético en el sur del país, y diversas represas y canales de irrigación en la costa norte. Se ampliaron las construcciones como el aeropuerto Jorge Chávez, la central hidroeléctrica Cañón del Pato, ampliando su capacidad de 100 a 150 megawatts. Se mejoró la actividad agrícola y ganadera en el reservorio de Tinajones en el norte del país. Además, impulsamos la creación del Instituto Nacional de Planificación y promovimos el desarrollo de viviendas populares a través de asociaciones cooperativas. Desde el inicio comprendimos que la economía no podía crecer sin inversión pública. Por eso elevamos el gasto en infraestructura y educación, financiado en parte con deuda externa. A pesar del crecimiento del gasto público,
El PBI creció en promedio 4.8% anual durante el quinquenio. La inflación se mantuvo bajo control, alrededor del 6% promedio anual. La deuda externa, sin embargo, pasó de $550 millones a más de $1.000 millones al final de mi mandato. El déficit fiscal se incrementó, presionado por obras y subsidios. Fueron decisiones conscientes. Elegimos endeudarnos para construir un país moderno, apostando al crecimiento de largo plazo, pero también sabíamos que el equilibrio fiscal no podía ignorarse eternamente. Uno de los mayores desafíos fue la tensión constante con sectores militares y conservadores que veían nuestras reformas como peligrosas. También sufrimos bloqueos parlamentarios, huelgas y descontento social por la lentitud en la redistribución de tierras y la escasez de empleos. La relación con la izquierda fue tensa. Nos acusaban de reformistas tímidos. Mientras tanto, los empresarios nos temían por nuestras intenciones intervencionistas. Además, en 1967 el país enfrentó una fuerte crisis de balanza de pagos. La devaluación del sol generó inflación, encareció los productos importados y provocó protestas generalizadas. El ambiente político se tornó inestable. Mantuvimos una política de apertura comercial responsable, promovimos exportaciones agrícolas y mineras y fortalecimos la relación con Estados Unidos y Europa. También abrimos nuevas misiones en países latinoamericanos, reforzando la integración andina. Impulsamos acuerdos de cooperación técnica con Francia, Alemania y Japón, particularmente en áreas de desarrollo rural y energía. Al finalizar mi primer mandato, el Perú era un país más conectado, con una ciudadanía más consciente de sus derechos y con una institucionalidad en crecimiento. Nuestros indicadores como gobierno fueron: el PBI per cápita subió a cerca de $400. La tasa de analfabetismo descendió en un 10%. La cobertura en salud se amplió en más de 15%. La pobreza extrema rural se redujo en un 8%, aunque persistía como un gran problema estructural. La deuda externa se duplicó, pero con activos construidos como carreteras, represas y escuelas. El déficit fiscal elevado, en torno al 3.5% del PBI, pero el proyecto quedó interrumpido. El 3 de octubre de 1968, un golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado me apartó del poder. Argumentaban que nuestras reformas eran lentas, que el país necesitaba una revolución más profunda y que el acuerdo del contrato de explotación de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas en Talara favorecía a la empresa International Petroleum Company, ya que la página 11 había desaparecido intencionalmente, según argumentaban. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos terminado lo que empezamos? Si hubiésemos logrado consolidar el modelo democrático con inclusión social, ¿habríamos evitado el péndulo entre autoritarismo y crisis que marcaría el Perú por décadas? Mi intención no fue imponer, sino construir. No culpo, pero invito a reflexionar. ¿Cuánto avanzamos cuando caminamos juntos y cuánto perdemos cuando nos separamos por el ruido del poder? Construir un país no es una carrera de velocidad, sino una maratón de generaciones. Mi primer gobierno fue solo un tramo, pero uno que dejó huella. El Perú sigue siendo una promesa. Lo importante es que nunca dejemos de creer, de trabajar, de integrar. Porque el Perú, más que un país, es una doctrina de esperanza. Dale like y suscríbete.